Muy buenas tardes y bienvenidos. Nosotros somos Iglesia Cristiana Quad City y estamos ubicados en la hermosa ciudad de Prescott Valley. Estamos aquí para compartir el mensaje de salvación, de fe y de esperanza a todos ustedes. Nuestro mensaje en español es compartido los domingos a las 11 de la mañana y nos reunimos para nuestro grupo de vida los sábados a las 7 de la tarde. Les agradecemos en este día su atención y les suplicamos se mantengan conectados con nosotros por medio de nuestro sitio web quadcity.church o bien puede comunicarse con nosotros si tiene más preguntas al 928-800-0171 o bien al 559-908-2577. Por su atención, muchísimas gracias. Buenos días y bienvenidos a Quad City. Mi nombre es Aline y tengo la dicha de traducir en este día para Josh, uno de los pastores aquí. Y estamos muy contentos de que te unas con nosotros el día de hoy. Para aquellos que se están conectando en línea, les damos las gracias por unirse a nosotros. Y si estás buscando una iglesia, nos encantaría que te unieras con nosotros en persona en uno de nuestros campus. Puede ser aquí en Prescott o en Prescott Valley. Y hablando de Prescott Valley, les damos una bienvenida muy especial para todos ustedes y estamos muy contentos de que se conecten con nosotros en este día. Si eres nuevo aquí o en cualquiera de nuestros centros, nos encantaría que pasaras por Centro de Conexión después del servicio. Nos encantaría conocerte y ayudarte a que te mantengas conectado con nosotros. El día de hoy tenemos 2 anuncios para ustedes y el primero se refiere a una reunión que tendremos el día de hoy a las 4 de la tarde sobre los avances y progresos en la construcción de nuestro nuevo centro en Prescott Valley. El segundo anuncio es sobre nuestro siguiente estudio que dará inicio el miércoles después de Semana Santa. Tendremos un estudio de 5 semanas llamado El fin está cerca. Este estudio está basado en Mateo 24 y 25, en el cual Jesús nos habla de los tiempos finales. Así que nos adentraremos en este estudio y el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Así que si estás interesado en asistir, te recuerdo que el espacio es limitado, ya que lo llevaremos a cabo aquí en el auditorio y pondremos mesas, así que por favor te pedimos que te registres lo más pronto posible por medio de nuestra aplicación o sitio web para que no te pierdas este magnífico estudio. Se servirá cena durante esas 5 semanas y tendremos el programa para niños durante ese periodo. Hoy continuaremos con nuestra serie El ascenso y la caída de la iglesia de Éfeso. Si tienen sus Biblias, por favor ábranlas en 1 de Timoteo 1. La semana pasada, el pastor Jason nos presentó al pastor Timoteo. Esta semana veremos por qué Timoteo fue dejado en Éfeso para liderar esa iglesia por el resto de su vida. Una iglesia que una vez impactó a toda Asia con el evangelio y que ahora está en riesgo. Si los Hechos y Efesios cuentan la historia de su ascenso, la carta de Pablo a Timoteo marca el comienzo de su caída. Así que necesitamos prestar atención. No solo queremos una iglesia que nos beneficie, queremos una iglesia que perdure. Porque lo que sucedió en Éfeso podría suceder aquí también. Y si lo hace, necesitamos saber cómo detenerlo. Así es que en este día veremos lo que Pablo tiene para nosotros sobre la carta a Timoteo. Pablo nos dice en el capítulo 3, como te rogué cuando fui a Macedonia, quédate ahí en Éfeso para que puedas ordenar a ciertas personas que no enseñen las falsas doctrinas. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice, como te rogué. Pablo, mientras se prepara para ir a Macedonia, ruega a Timoteo a quedarse en Éfeso. Timoteo, su hijo en la fe, su compañero de viaje. Yo solo puedo imaginarme lo que representó esta despedida entre Pablo y Timoteo por tanto tiempo que ellos habían estado juntos. Yo estoy seguro de que Timoteo había planeado viajar con Pablo como lo hizo antes, pero esta vez sería diferente.
Pablo podía sentir que esta iglesia estaba en peligro y a quien eligió para ayudar a enderezar el barco y estabilizar a la gente fue precisamente a Timoteo. ¿Y cuál era la urgencia que Pablo tenía para Timoteo? Él le dice: Timoteo, tienes que quedarte aquí para que puedas detener la falsa enseñanza en la iglesia. Eso no es una sugerencia, eso era la misión que Pablo tenía para Timoteo. Esto es el corazón de la carta de Pablo. Todo lo que está a punto de decir fluye de este mandato. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que esta iglesia está en problemas, ha visto lo que está sucediendo y no está conforme con ello. La enseñanza falsa se está filtrando y está alejando a las personas de la verdad. Si Timoteo no se hace cargo, si la iglesia no mantiene la línea, el evangelio se distorsiona y las vidas se pierden. La palabra falsa aquí es más que solo falsa, es errónea, extraña, no es digna de ser compartida. De hecho, la palabra que usa Pablo no se refiere solo a algo incorrecto. Es una palabra que él enfatiza y que en realidad significa diferente. Y debido a que es diferente, creo que en realidad es más peligroso que eso. Algo claramente extraño es fácil de reconocer como incorrecto. Algo obviamente erróneo, generalmente podemos detectarlo. Pero diferente, solo un poco diferente, es mucho más engañoso y casi siempre se ve igual y suena igual. Puede que solo le añada algo a Jesús en lugar de negarlo abiertamente. Es astuto, es ingenioso e insidioso. Se mezcla también que pasa desapercibido mientras aleja lentamente a las personas de la verdad. Y eso es lo que hace tan peligroso todo esto. Intenta parecerse a Jesús, pero al final conduce a la destrucción. Y la parte más aterradora de todo esto, la gente no ve su engaño hasta que es demasiado tarde. Esta no es la única vez que Pablo advierte a una iglesia que no se deje llevar por un evangelio diferente. A la iglesia en Galacia, Pablo escribió lo siguiente: estoy asombrado de que tan pronto estén desertando del que los llamó a vivir en gracia, de Cristo, y se estén volviendo a un evangelio diferente. A la iglesia en Corintio, Pablo les dice: pero tengo miedo de que, así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sus mentes sean de alguna manera desviadas de su sincera y pura devoción a Cristo. Porque si alguien viene y les predica un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o si reciben un espíritu diferente del que recibieron, o un evangelio diferente del que aceptaron, lo toleran con bastante facilidad. A 3 de las primeras iglesias, las advertencias fueron las mismas. Cuídense y estén alerta. Habrá quienes intenten venir y predicar y enseñar un evangelio diferente del original, al que los apóstoles de Cristo enseñaron primero. Así que Pablo le dice a Timoteo: te estoy dejando aquí, Timoteo, para ordenar a ciertas personas que no enseñen estas cosas. No es suficiente con enseñar las enseñanzas que son diferentes. Nosotros, al igual que Timoteo, también estamos encargados de denunciarlas cuando estén equivocadas. Pero quiero decirles que muchos de nosotros no sabemos que está mal, porque en realidad no sabemos lo que está bien. Entonces, ¿qué es la doctrina sana o la enseñanza correcta? Antes de poder enseñar lo que está mal, mejor asegurémonos de que todos sepamos lo que es correcto. A lo largo de los escritos de Pablo, cuando habla del evangelio o de la verdad o de las enseñanzas, el buen depósito o la doctrina sana, Él es siempre presente. Es un artículo definido, lo que significa que ya cuando Pablo está escribiendo a las iglesias en el primer siglo, existía un cuerpo de doctrina, un conjunto de enseñanzas que se acordó que sería el estándar al cual se podría probar y juzgar toda enseñanza. ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Eran las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Por tanto,
dice la palabra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y que aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en Mateo 28, versículos del 19 al 20. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto también lo encontramos en Hechos 2, versículo 42. Estas son las cosas que debes enseñar e insistir. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 6, del 2 al 4. Desde el principio, la iglesia siguió un conjunto de enseñanzas e instrucciones. Puede que no tuvieran este libro completo encuadernado como lo tenemos nosotros, pero tenían y compartían y pasaban estas enseñanzas y eran el estándar por el cual vivían sus vidas. Y cualquier cosa que no se mantuviera a la altura de eso debía de ser desechada. Como iglesia que quiere asegurarse de existir durante los próximos 100 años y más, debemos mantener esa línea, como Pablo le encargó al joven Timoteo que lo hiciera. Y para hacer eso, debemos conocer, amar y seguir las instrucciones que se nos han dado. Así que cuando escuchamos un evangelio diferente, como el mormonismo, por ejemplo, o los testigos de Jehová, el evangelio de la prosperidad o cualquier cosa o persona que se coloque a sí misma o a cualquier libro o enseñanza o persona como la autoridad suprema sobre Jesús y palabra de Dios, lo rechazamos y lo denunciamos por lo que es un camino interminable que conduce a la muerte y no a la vida. O cuando somos tentados de mover la línea, a disminuir los estándares a los que Dios nos ha llamado a someternos y obedecer en cosas como el matrimonio, la sexualidad, el aborto, el género. No podemos tolerarlo. Lo que toleras se convierte en lo que eventualmente tú celebras. En el siguiente capítulo nos dice: o dedicarse a mitos y genealogías interminables. Tales cosas promueven especulaciones controvertidas en lugar de avanzar en la obra de Dios que es por fe. A continuación, Pablo se refiere a los mitos y genealogías interminables. Eso es en lo que la gente estaba atrapada en su época. Estaban dedicados, invertidos. Esto no es una participación casual. Esto consumía sus vidas. ¿Y qué dice él que llevan estas cosas? Especulaciones controvertidas en lugar de avanzar en la obra de Dios. Para nosotros en nuestra época, gente de la iglesia, nos encanta discutir. Nos gusta ir y venir sobre cosas que, al final del día, no mueven la misión hacia adelante, no avanzan en la obra de Dios, no avanzamos en la obra de Dios. ¿Y qué es entonces lo que avanza la obra de Dios? Pues yo te voy a dar la respuesta. La respuesta es la fe. Eso es lo que mueve hacia adelante la obra de Dios. La obra de Dios no se avanza mediante debates, ni especulaciones intelectuales o tradicionales religiosas. Se avanza por la fe. El evangelio no necesita teorías de conspiración para ser poderoso, no necesita conocimiento extra para ser efectivo, simplemente requiere tener confianza en Cristo. Y Pablo lo deja muy claro. La iglesia no se construye sobre distracciones, se construye sobre la fe en Cristo. Timoteo necesitaba ese recordatorio y nosotros también. Entonces, ¿cuáles son las cosas en nuestro tiempo que nos alejan de mantener lo principal o como la prioridad? ¿Cuáles son estas cosas? Pues la lista podría ser larga, pero te voy a mencionar algunas de ellas para averiguar si estás atrapado en alejarte de la palabra o no. Si tu pasión no es ver a las personas transformadas por Jesús, si gastas más energía discutiendo
persiguiendo conspiraciones o mostrando alguna nueva perspectiva teológica que no ayuda a las personas alejadas de Dios a conocerlo? Si no ayuda a los creyentes a seguir a Jesús de manera más fiel, entonces es hora de detenerse. Porque la misión no es ganar argumentos, la misión es ganar personas para Cristo. ¿Y por qué es que hacemos esto? El objetivo de este mandamiento es el amor que proviene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pablo incita a Timoteo a quedarse en Éfeso y corregir la doctrina falsa, no por orgullo, sino por amor. Un amor que impulsa la corrección y no la arrogancia ni el odio. Estas personas se están alejando de la verdad y están arrastrando a otros con ellas. El amor exige que hablemos, no que permanezcamos en silencio. El amor exige corrección. Si te veo desviándote y creyendo en un evangelio diferente, el amor no me permitirá quedarme en silencio. Cualquier versión de Jesús que no sea el verdadero Jesús no salvará a nadie. No podemos estar bien dejando que las personas sigan ese camino. Y es igual de amoroso decirles a algunos de ustedes que dejen de perseguir distracciones necias. Si permitimos que los creyentes desperdicien su tiempo discutiendo con otros creyentes sobre cómo entrar, qué sucede al final o cualquier cosa que nos distraiga de la misión, eso no proviene del amor. Estos espacios negros no te llevan a ninguna parte, sino lejos de lo que realmente importa. Desperdicias tu tiempo, agotas tu energía y al final no hacen nada para edificar el cuerpo de Cristo. En el capítulo 5, en el versículo 5 de Timoteo, vemos lo que nos dice Pablo. El objetivo de este mandamiento es el amor que proviene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de estas cosas y se han vuelto a charlas sin sentido. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es verdaderamente un corazón puro? Un corazón puro no se trata solo de evitar cosas malas. Se trata de tener un corazón que está completamente rendido a Dios. Es un corazón que desea lo que Él desea, que ama lo que Él ama y que odia lo que Él odia. Un corazón que no está dividido entre el reino de Dios y nuestras propias ambiciones egoístas. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Eso significa que cuando nuestros corazones están bien, cuando están sin distracciones, indivisos y completamente rendidos a Él, vemos a Dios más claramente, lo escuchamos más distintamente y caminamos en una verdadera intimidad con Él. Ahora vamos a desglosar lo que es una buena conciencia. Una buena conciencia es aquella que está en alineación con la verdad de Dios. Es la brújula interna que nos dice si estamos caminando en obediencia o desviándonos hacia el compromiso. Y he aquí, esta es la cuestión. Nuestra conciencia no es automáticamente buena. Tiene que ser moldeada por la palabra. Demasiadas personas ignoran la convicción hasta que su conciencia se vuelve insensible, y cuando esto sucede, el pecado ni siquiera se siente como pecado. Pero cuando nos mantenemos sensibles al Espíritu, cuando confesamos y nos arrepentimos rápidamente, nuestra conciencia se mantiene clara, fuerte y en sintonía con su voz. Veamos ahora lo que es una fe sincera. Una fe sincera no es solo conocer las cosas correctas, sino vivirlas realmente. Es una fe que es real, probada y comprobada. No es solo fe de domingo por la mañana. No es solo fe cuando las cosas son fáciles y van bien en nuestra vida, sino una fe que se mantiene firme cuando la vida se vuelve difícil, cuando surgen preguntas, cuando llega el sufrimiento. La fe sincera no se finge. Confía plenamente en Dios, cuando entendemos y cuando no.
Se aferra a Cristo con todo lo que tienes, incluso cuando la vida no tiene sentido. Esa es la clase de fe que agrada a Dios y nos sostiene en cada etapa de nuestras vidas. Pablo advierte que cuando perdemos un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, nos desviamos hacia las charlas sin sentido, palabras que suenan espirituales pero que carecen de poder. Es fácil hablar de Dios mientras vivimos sin cambios, debatir la verdad sin obediencia y parecer fieles sin seguir realmente a Jesús. Pero Dios no está buscando personas que solo conozcan las palabras correctas, está buscando personas que las vivan. Así que la pregunta es, ¿estamos solo hablando de fe o verdaderamente la estamos aplicando? ¿Verdaderamente la estamos viviendo? Pablo continúa en su carta a Timoteo. En el versículo 7 vemos lo que él le dice. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben de qué están hablando ni lo que afirman con confianza. En la época de Pablo había personas que querían ser vistas como maestros de la ley, pero Pablo dice que no vale la pena escuchar porque son ignorantes. Como cristianos, especialmente en nuestra época, es aún más importante que nos aseguremos de que conocemos este libro y lo que dice, porque el acceso que tenemos no se limita solo a la persona en nuestra iglesia o en nuestra ciudad, sino al mundo entero. Hay muchas personas en nuestro tiempo, al igual que en el de Pablo, que se levantan y quieren ser maestros de la verdad y de la verdad de Dios y son seguros de sí mismos, suenan bastante bien y son atractivos, pero no saben de lo que están hablando. ¿Cuántas personas conoces que han sido arrastradas por el último predicador, pastor o profeta de moda, persiguiendo sus palabras como las olas en la marea, solo para terminar más lejos de Jesús y nunca más cerca? No todos los que afirman hablar por Dios están realmente diciendo algo que importe. No todos los que se llaman a sí mismos predicadores están predicando la verdad. Estoy agradecido por el don de hombres y mujeres piadosos e inteligentes que enseñan la palabra de Dios fielmente, que son un regalo para la iglesia. Pero mi control y equilibrio es la palabra, y para poder saber lo que están diciendo es sólido y se alinea con casi 2000 años de enseñanza de la iglesia. Así que mejor debo conocer este libro en todo su esplendor y lo que hay en él. En el versículo 8 de la carta de Pablo a Timoteo vemos lo que le dice. Y leemos lo siguiente: sabemos que la ley es buena si se usa correctamente. También sabemos que la ley no fue hecha para todos, para los justos, sino para los transgresores y rebeldes, los impíos y pecadores, los no santos e irreligiosos, para aquellos que matan a sus padres o madres, para los asesinos, para los inmorales, para los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los perjuradores, y para todo lo que es contrario a una sana doctrina. Pablo en su sabiduría anticipa la pregunta: ¿deberíamos ignorar la ley por completo entonces? Y así como un buen pastor toma un desvío para asegurarse que entendamos, la ley es buena, pero solo si la usamos correctamente. En su esencia, la ley nunca fue destinada para ser un arma para condenar a otros. Fue hecha para revelar nuestra propia necesidad, para exponer lo que está roto dentro de nosotros y llevarnos a Jesús. Pero con demasiada frecuencia sostenemos la ley como una lupa sobre la vida de otra persona mientras nos negamos a dejar que sea un espejo para la nuestra. Así que no apresuremos esta lista como si se tratara de otra persona. Permitamos que haga el trabajo para la que fue destinada, humillarnos, convencernos y en última instancia señalarnos el camino de vuelta a Jesús. Vamos viendo lo que Pablo quiere decirnos sobre los transgresores y rebeldes. Estas son personas que se niegan rotundamente a someterse a la autoridad de Dios. Y escuchen, no estamos hablando solo de criminales. Cada vez que eliges tu camino sobre el camino de Dios,
Eso es rebelión. Cada vez que ignoras sus mandamientos, te resistes a su verdad o intentas ser tu propio jefe, estás en esta categoría. Veamos lo que para Pablo significa los impíos y pecadores. Esto es cuando vives como si Dios no importara. O podrías decir que crees, pero seamos realistas, ¿con qué frecuencia tomas decisiones sin siquiera pensar en lo que Dios piensa sobre ellas? ¿Cuántos días pasas sin orar, sin buscar su sabiduría, sin invitarlo a tu vida? Eso es vivir impíamente. Los no santos e irreligiosos, Pablo se refiere a ellos como cuando tratamos las cosas sagradas como si fueran comunes. La adoración es casual, la oración es una ocurrencia tardía. Las escrituras, opcionales. Reunirse con el pueblo de Dios, vaya, solo si encaja en mi horario. Pero Pablo está diciendo que no, eso no es santo. Si tomas lo que está destinado a ser sagrado y lo tratas a la ligera, estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Ahora veamos a aquellos que matan a sus padres o madres, que es lo que Pablo se refirió en su carta a Timoteo. ¿Qué dice sobre esto? Él nos dice: ahora sé que la mayoría de ustedes no están aquí físicamente matando a sus padres, pero Jesús elevó el estándar. Odio, falta de respeto y deshonra hacia sus padres, esto es un pecado. Cuando te niegas a perdonar, hablas con falta de respeto o ignoras la sabiduría que te han dado, estás rompiendo el diseño que Dios tiene para la familia. Los asesinos, una vez más, Jesús eleva el estándar aquí. No tienes que apretar el gatillo para ser culpable de asesinato. Si te has aferrado a la amargura, deseado daño a alguien o te has negado a perdonar, eso es un asesinato en tu corazón. Y puede que no veas sangre en tus manos, pero Dios la ve en tu alma. Veamos ahora lo que se refiere sobre las inmoralidades sexuales. Esto no se trata solo de un pecado, se refiere a cualquier actividad sexual fuera del diseño de Dios, cualquier cosa que distorsione la belleza del sexo dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer, cae en esa categoría. Y seamos realistas, nuestro mundo está ahogándose en el pecado sexual y no podemos actuar como si Dios estuviera de acuerdo con ello. Aquellos que practican la homosexualidad, el mundo nos dice: solo haz lo que te haga feliz, ama a quien tú quieras amar. Pero Dios ha hablado, esto está fuera de su diseño, fuera de su voluntad, y no importa cuánto lo normalice la cultura, sigue siendo pecado, y la verdad de Dios no se adapta a nuestros sentimientos. Ahora veamos lo que son los comerciantes de esclavos. Escucha, antes de que los cristianos lo entendieran y lideraran la carga para abolir la esclavitud, Dios ya había dejado claro, el comercio de esclavos siempre fue incorrecto. Pablo no se anda con rodeos, esto es pecaminoso. Ahora, tal vez estés pensando, bueno, no trafico con humanos, así es que yo estoy bien, esto no es para mí. Pero, ¿usas a las personas? Te pregunto, ¿te aprovechas de otros para avanzar? ¿Explotas a las personas para tu propio beneficio? Porque si es así, puede que no seas un traficante de esclavos, pero estás caminando bajo el mismo espíritu. Aquellos que son mentirosos y perjuradores, esto no se trata solo de mentir en un tribunal, se trata de que cada vez que doblas la verdad para protegerte, exageras para verte mejor o te quedas en silencio cuando deberías decir la verdad, es que el engaño está en tu corazón y eres culpable en este pecado. Y todo lo que sea contrario a la sana doctrina, ahora tal vez te sentaste durante toda esta lista y pensaste, pues yo estoy bien, no me veo en ninguna de esas categorías. Pues déjame decirte, sí, ese eres tú. Acabas de mentir y ahora estás dentro de la lista. Pablo no deja espacios en blanco. Incluso si tu pecado es específico, no está listado, si tu vida no se alinea con la sana doctrina, eres culpable. Y ese es el punto. Todos fallamos.
La ley nunca fue destinada a salvarnos, fue hecha para mostrarnos nuestra necesidad de algo más grande, de alguien más grande. Jesús, quien vivió la vida perfecta, cumplió la ley y nos dio su espíritu para que podamos vivir de manera diferente. Antes éramos impotentes. En Cristo eso ya no es el caso. La lista de Pablo no se trata solo de malas personas allá afuera, se trata de todos nosotros. Y por eso necesitamos del Evangelio. Un Evangelio al que Pablo nos regresa al final y para todo lo que sea contrario a la sana doctrina que se conforma al Evangelio, concerniente a la gloria de Dios que me fue encomendado. Pablo advierte a Timoteo no solo sobre aquellos que enseñen un evangelio diferente, sino sobre aquellos que viven de una manera que no se conforma a él. Esa palabra conformar exige algo de nosotros, obliga a hacer la siguiente pregunta: ¿qué estándar estamos moldeando en nuestras vidas? Porque la verdad es que todos nos estamos conformando con algo. O nos estamos conformando a la verdad de la palabra de Dios, o nos estamos conformando a los patrones de este mundo. El problema es que demasiados de nosotros queremos reclamar el Evangelio sin conformarnos a él. Queremos los beneficios de Cristo sin rendición, sus promesas sin obediencia a sus mandamientos. Pero Pablo es muy claro sobre esto. Dios nos ha encomendado su Evangelio y eso significa que no podemos torcerlo, ni manipularlo o suavizarlo para que se ajuste a nuestras preferencias. La verdad no se conforma con nosotros nos conformamos a la verdad. Y eso significa que debemos rechazar y eliminar cualquier cosa en nuestras vidas que contradiga como Él nos ha mandado a vivir. Así que significa hacer las preguntas difíciles, como la siguiente: ¿están mis hábitos moldeados por el Evangelio? ¿Están mis decisiones moldeadas por el Evangelio? ¿Están mis relaciones, prioridades, conversaciones moldeadas por el Evangelio? ¿O estoy moldeando el Evangelio en torno a lo que es cómodo para mí? ¿En qué parte de tu vida estás resistiendo la conformidad a la verdad de Dios? ¿Qué has justificado o excusado o ignorado porque es más fácil que someterte a su autoridad? Pablo nos recuerda que el Evangelio no es solo un mensaje, es un mandato. Si afirmamos pertenecer a Cristo, nuestras vidas deberían reflejarlo. Y cuando nos rendimos, cuando realmente vivimos esto, nos daremos cuenta de algo. Este Evangelio que ha cambiado nuestras vidas nos ha sido encomendado. Si eres un discípulo de Jesús, a ti también se te ha confiado este Evangelio. Este es nuestro mensaje para guardar y proteger, pero no para acumular y esconder. El mundo no necesita una iglesia silenciosa, sino audaz. Porque el Evangelio hace que las personas rotas sean completas. El Evangelio toma a los rebeldes y los convierte en discípulos. El Evangelio trae a aquellos que están lejos y los acerca. El Evangelio trae a la vida lo que está muerto. Así que mantén la línea y predica el Evangelio. Serás tentado a comprometerte, a bajar el estándar, porque parece demasiado difícil y yo te suplico, no lo hagas. Las personas que más amas y las personas a las que hemos sido llamados a alcanzar necesitan que mantengamos esa línea. Sigue predicando el Evangelio, sigue firme en la verdad, porque a medida que levantamos a Jesús y su palabra, las vidas serán cambiadas. El mundo no necesita un Jesús diferente, necesita el Jesús que ha sido proclamado durante 2000 años por su iglesia. Así que como Pablo, tengamos ese sentido de urgencia de vivir el Evangelio que Jesús nos ha enseñado, de no solo predicarlo, pero hacerlo correcto, vivirlo, compartirlo conforme a los estándares que Él nos ha dejado. Muchas gracias
por su preferencia en este día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Les dejamos esto y esperamos que hayan encontrado en este mensaje algo útil para sus vidas. Y les suplicamos que si ustedes necesitan conectarse con nosotros, si tienen preguntas o simplemente quieren obtener más información, los teléfonos los listamos al principio de este mensaje, pero se los repetimos en este día. Para más información, por favor, contáctese al 928-800-0171 o bien al 559-908-2577. Otra vez, somos Iglesia Cristiana Quad City y les agradecemos en este día su atención. Muchas gracias.